En los últimos 12 años, la población uruguaya apenas creció. Los datos preliminares del censo 2023 muestran que los residentes en el país son 3.444.263, lo que significa un aumento en comparación al 2011 de solo el 1%. Pero hay otros fenómenos que surgen del análisis de los datos sin la población extranjera. Unas 60.000 personas, los habitantes de Uruguay, hubieran estado incluso por debajo del censo 2011. Lo vamos a analizar a continuación con nuestro siguiente invitado. Saludo a Diego Aboal, director técnico del Instituto Nacional de Estadística. Diego, buenas noches, ¿cómo estás? Te saluda César García. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes. Bien, primero preguntarte, ¿hay factores derivados de este censo 2023 que establezcan cuáles son las causas de que tan solo hayan crecido 1% prácticamente en más de 10 años? Bueno, sí, lo primero es decir que estamos hablando de una población básicamente estancada, un crecimiento mínimo entre el 2011 y el año 2023, y uno de los factores fundamentales que explican esta tendencia es la reducción de forma muy importante de la natalidad en Uruguay. Los nacimientos se redujeron de 49.000 en el año 2015 a 32.000 nacimientos en el año 2022. Esta es una caída muy importante y es un número que está por debajo del número de defunciones en el país. Por tanto, estamos en este momento con una tasa de crecimiento natural negativa. Esto, digamos, de no mediar un proceso inmigratorio sostenido hacia adelante, va a adelantar lo que estaba previsto hacia el año 2047, que era a partir de ese año un comienzo de la reducción de la población. Por tanto, bueno, es un elemento bien importante que genera algunos desafíos que habrá que abordar, y esto además viene junto con un proceso de envejecimiento de la población. Para ejemplificar este proceso de envejecimiento, si uno ordena a los uruguayos desde que tiene 0 años hasta el que tiene más de 100 y toma a la persona que está en la mitad de la fila, en el año 2004 tenía 29 años. Hoy esa misma persona que está en la mitad de la fila tiene 38 años. Es decir, la edad mediana se ha incrementado de forma muy importante y muestra un proceso de envejecimiento importante de la población uruguaya. Bien, estos números sirven para generar políticas públicas y también para poder establecer posibles soluciones. Tú lo has dicho, una población envejecida, no productiva, que también implica un gran peso fiscal en el tema de las jubilaciones. En ese sentido, se ha identificado si esto tiene que ver con un tema cultural, si los ciudadanos uruguayos cada vez optan por no tener hijos, por salir del país, o cuáles son algunas de las hipótesis que ustedes están barajando. Sí, a ver, esto se da en un contexto en el que toda la región está teniendo, digamos, en los censos, una población que está por debajo de las proyecciones. O sea que esto no es exclusivamente el Uruguay. De todas formas, por supuesto, el Uruguay está mucho más avanzado en la transición demográfica. Por tanto, esto va a generar desafíos, como bien mencionabas, en diversos aspectos. La seguridad social es uno de los más obvios, pero también hay otros desafíos, ¿no? Es decir, el sistema de cuidados. En Uruguay tenemos más de 800 personas de más de 100 años y más de 26.000 personas de más de 90 años. Eso implica, bueno, que hay que sostener un sistema de cuidados para la población adulta mayor, y además implica que tenemos que cuidar cada niño, cada adolescente y cada joven como algo muy precioso en Uruguay, ¿no? Ya que ellos son los que van a tener que sostener el sistema de bienestar uruguayo, y para eso es necesario que sean más productivos, que sean lo más educados posibles. Entonces esto en definitiva va a impactar en una serie de discusiones que deben darse a partir de los datos del censo, ¿no?
Un fenómeno al que hay que ponerle mucha atención y seguramente DNews estará profundizando en las próximas emisiones lo que está ocurriendo en Uruguay y, como tú bien señalas, en la región. Es un aspecto muy preocupante que condona de alguna manera nuestro futuro. Te agradezco mucho por este tiempo, Diego. Buenas noches. No, por favor, a las órdenes, un saludo, hasta luego.